La historia comienza mostrando a dos hombres, estando uno de ellos arrodillado enfrente del otro, este último camina hacia adelante arrastrando su espada empapada en sangre por el suelo, mientras dice que es gracioso que incluso él, quien es llamado héroe por los demás, acabe de esa forma. Seguido le dice que si se hubiera quedado en la seguridad de su deslumbrante mansión, una tragedia como esa no hubiera sucedido, llamándolo mientras muestra una sonrisa de zorro, estrella caída, Hayden Reich. Hayden, estando cubierto de heridas y cortes, lo llama Julian y le pregunta cómo se atrevió a hacerle eso. Julian le dice que debió haberlo tratado mejor cuando lo apoyaba como héroe, a lo que Hayden le pregunta si puede matarlo sin dudar, a él, que fue su maestro. Julian sonríe levemente y luego comienza a reír mientras levanta su espada en el aire y le dice que no será nada difícil, y seguido corta la cabeza de Hayden limpiamente mientras todo se oscurece. En ese momento un hombre grita mientras se sostiene la cabeza y comienza a agarrar su monitor, quejándose de que esto no puede estar pasando. Él dice mirando la pantalla que no puede creer que Hayden muriera de una forma tan insignificante y que eso no debería estar pasando. Una narración comienza, hablando de Hayden Reich, quien era el líder de la línea de batalla del norte, quien lideró a todos, incluso en las situaciones más desesperadas. Un genio cuando se trata de cazar demonios y una leyenda que representaba la nobleza misma. Y lo más importante, es el protagonista del juego. El joven mirando el monitor se enfada, pensando cómo es posible que el protagonista simplemente muera así. Y a manos del villano que traicionó a su propio maestro, nadie menos que Julian. El joven enfadado golpea la mesa, mientras maldice a Fromwell Software Company, ya que tenía muchas expectativas para la secuela y terminó siendo traicionado, a la vez que gastó mucho tiempo y dinero en este juego, siendo él, Lee Si-Hu, el rango 1 del juego, habiendo jugado 100.000 horas de juego en 5 años. Seguido lee unos comentarios, los cuales mencionan que es posible que Julian sea el protagonista en la temporada actual, mientras se quejan o halagan sus ojos rasgados, lo que deja sin palabras a Lee Si-Hu, y seguido se queja de que son unos traidores. Él escribe un comentario mencionando que no entiende cómo ese personaje de ojos rasgados puede ser el protagonista y solicita que cancelen su preventa. Él mueve el cursor hacia el botón de cancelar preventa, y la selecciona sin dudar. Tras cancelar la preventa, Lee Si-Hu piensa que pasaron buenos momentos juntos, pero ya no quiere volver a verlo nunca más. Tras acostarse en su cama, dice en voz alta, adiós maldito juego, es un timo y una basura, pero piensa que ningún otro juego tuvo gráficos tan buenos y un mundo tan vasto como mata al rey demonio comenzando ahora, ayudándolo cuando su corazón estaba agotado por la realidad tras empezar su primer trabajo, pensando abatido que fue un pequeño refugio para él. Él levanta su maceta y la frota contra su rostro, mientras piensa que es lo único que le queda y que cuando está molesto, se siente mejor cuidándola, entendiendo por qué a los ancianos les gusta cuidar orquídeas, deseando que su planta no se convierta en algo como ese juego y que crezca bien. En ese momento suena el sonido de una notificación, a lo que comienza a preguntarse qué es eso. Un mensaje de la empresa desarrolladora del juego aparece, buscando confirmar que sea el jugador que ha jugado el juego por 5 años. Él se pregunta si es algún tipo de respuesta automática y contesta que es él. Un segundo mensaje llega, donde mencionan ver que canceló la preventa y buscan confirmar si no está satisfecho con el desarrollo de la historia. Lee Si-Hu mira confundido la pantalla, preguntándose si no quieren devolverle el dinero. Al leer de nuevo ve que le enviaron un link hacia un siguiente enlace, el cual pulsa sin dudar. Como resultado una poderosa luz emerge de la pantalla cegándolo, y poco después intentando absorberlo dentro de la pantalla, él intenta apagar la computadora, pero se da cuenta que no funciona y termina siendo absorbido mientras grita, seguidamente la pantalla se apaga. Él se pregunta qué pasa y si está cayendo, pero la pregunta más importante es ¿a dónde? Tras un rato de ver todo oscuro, poco a poco comienza a ver un páramo y de repente impacta contra el suelo. Él se levanta dolorido, llevando una túnica que cubre su rostro. Él se pregunta dónde está y rápidamente reconoce el lugar como el valle donde pelearon Reich y Julian por última vez.
En ese momento aparece un escorpión enorme atacándolo con su pinza, lo cual esquiva por poco y lo reconoce como el demonio escorpión que aparece en el juego. Una ventana de estado aparece delante suyo, sorprendiéndolo. Este menciona que sus características son, espadachín excepcional e instintos increíbles, pudiendo detectar instintivamente la debilidad del demonio. Tras ver su ventana, decide correr por el momento mientras grita asustado. El demonio escorpión lo persigue e intenta atacar con sus pinzas, mientras él piensa que si es golpeado, no quedará nada de él. Al final, no puede escapar del escorpión y cuando piensa que es su final y está a punto de ser golpeado, se da cuenta que las pinzas del escorpión no le hacen nada, ni le duele. El escorpión retrocede, sorprendiéndolo, pero piensa que al demonio todo y lanza un golpe contra el escorpión, dañándolo. Él se pregunta si funcionó y si su cuerpo siempre fue tan ligero. Repentinamente recuerda el mensaje que recibió, preguntando si quería cambiar la historia él mismo y piensa incrédulo en la posibilidad de haber poseído un personaje de la historia. El escorpión continúa persiguiéndolo mientras él está en shock por su situación, el escorpión grita y él voltea, sacando su espada y preparándose, pensando que incluso si todavía no entiende lo que está pasando, afortunadamente el personaje que poseyó, resultó ser Hayden Reich, el personaje con el que pasó miles de horas jugando. Tras eso, al liberar su espada, una gran cantidad de energía fue liberada, atacando al escorpión, quien instantáneamente fue destruido por el ataque. Él mira sorprendido las secuelas de su ataque, preguntándose si lo mató y pensando que era de esperar de la fuerza de Reich, de forma aliviado. Él extiende sus manos, estando seguro de que con ese cuerpo, podrá cambiar la historia y evitar que Reich sea asesinado por Julian. Otro mensaje del sistema aparece, diciendo, fundamentos de espada, has obtenido el ataque común, corte creciente. Él se confunde al leer la habilidad, pensando que no es una habilidad de Hayden, poniéndose pálido. Nervioso, se quita la capucha, levanta la espada y ve su reflejo en ella. Tras el shock de ver su rostro, se queda en silencio y recibe otra notificación del sistema diciendo, apariencia del personaje, cabello plateado, ojos rasgados, expresión imperturbable, espadachín excepcional vasija del rey demonio, control inmaculado del maná e instintos increíbles, Julian Clifford Plason. Lee Sihu grita que el personaje es Julian mientras se sujeta la cabeza, apareciendo al final la hoja de estado de Julian. La escena cambia a una mansión. En una de las habitaciones, enfrente de un espejo, estaba Julian arreglando su corbata. Al mirarse libera una aura oscura y piensa que es la definición de hipocresía andante, el caldo del cultivo de la traición, eso es Julian Clifford Plason, siendo un personaje acorde a sus ojos astutos que lo hacen ver malvado. Julian intenta abrir sus ojos, pero se da cuenta que solo puede abrirse muy poco. Mientras estira sus ojos, Lee Sihu sigue sin poder creer que tiene que vivir como Julian, habiendo pasado una semana desde que comenzó a vivir como él. Él recuerda que intentó volver a la realidad, ya sea gritando, sacudiendo la ventana de estado o investigando, pero todo terminó en fracaso, provocando que suspire. También recuerda que uno de sus rasgos hace que hable con respeto en todos los idiomas, pero por otra parte le alegre el ser bastante atractivo y continúa mirándose en el espejo, comparando su cabeza pequeña a la anterior. Mientras tanto, en otro lugar, un joven tiembla asustado, pensando que no quiere ir a ver a Julian, sintiendo que se acerca a su propia tumba. Él abre la puerta de la habitación y un sirviente le comunica a Julian que el señor Erand está aquí para verlo, mientras Erand entra estando nervioso. Julian recuerda a Erand como un pariente de sangre directo de la familia Clifford y se pregunta qué está haciendo aquí. Erand se asusta al ver su expresión, tartamudeando y pensando que es intimidante, pero logra preguntar si el cuerpo de Julian está bien, a lo que él responde que sí, además de agradecerle por su ayuda. Erand se ríe nervioso y le dice que es un alivio, ya que al imaginar que el inigualable Julian se desmayó, hizo que se preocupara demasiado. Erand continúa riendo torpemente mientras Julian está en silencio y ambos se preguntan al mismo tiempo qué estará tramando el otro. Julian piensa que no es cualquier persona,
sino el mismo Erand quien ha venido a visitarlo y se pregunta qué clase de vida llevaba Julian normalmente. Erand al verlo piensa que es un monstruo, teniendo una expresión relajada incluso cuando ha venido personalmente a verlo, sin ser alguien fácil de manejar, seguido se pregunta si debería intentar sacudirlo. Él le dice a Julian que escuchó un rumor, lo que confunde a Julian, y continúa diciendo que el rumor es que él perdió la memoria, lo que sorprende a Julian. Mientras se pregunta sobre esta pérdida de memoria, se da cuenta que esa era la razón de por qué todos murmuraban al verlo. Erand trata de analizarlo, mientras se pregunta si está sorprendido y seguido le dice que es solo un rumor y no tiene que preocuparse. Julian sonríe y llama su nombre, asustándolo, y con una sonrisa escalofriante, le pregunta si él cree en ese rumor. Erand se sorprende y estando totalmente asustado responde que no hay forma de que eso sea cierto, mientras internamente piensa que no se inmutó en lo más mínimo. Mirando su sonrisa y especialmente sus ojos, Erand se asusta, pensando que no sabe cuál será su próximo movimiento y que tal vez, él ya esté al tanto de quien lo envió, siendo la orden de la Asociación de Ancianos Nobles. Erand llega a la conclusión de que no hay más opción y tras toser le dice que no se tome en serio los rumores que circulan entre las sirvientas, siendo su razón para visitarlo y aunque esté herido, la Asociación de Ancianos tenía un mensaje para él, así que el mismo Erand fue a entregárselo. Julian al escuchar la Asociación de Ancianos, piensa que debe referirse a la asociación creada por los nobles, que siempre valoran la pureza de la sangre. Julian se dice que esos ancianos de linaje directo no se quedarían de brazos cruzados si un miembro de una familia colateral intentará tomar el poder. Él recuerda que Julian es miembro de una familia colateral, pero se considera el perro de la familia real, gracias a su destacada habilidad con la espada y la magia. Siendo visto como una amenaza para la organización de ancianos nobles, al punto de que quieren deshacerse de él de inmediato. Él piensa que debe tener cuidado con su mensaje, preguntándole a Erand cuál es el mensaje, este último responde nervioso que es que participe en la prueba de entrada de los ojos cerrados como instructor. Julian recuerda que los ojos cerrados son un grupo que lleva a cabo misiones secretas del palacio, actuando normalmente como la Guardia Real. Una organización real exclusiva donde se reúnen personas con una fuerza marcial increíble. Él recuerda que el Julian original también era miembro de los ojos cerrados y piensa que es sospechoso que las personas que lo ven con desagrado lo hayan escogido a él, preguntándose si debería siquiera escuchar su petición. Erand, que sonríe nervioso, se dice que normalmente Julian vería a través de las artimañas de los ancianos y declinaría y se pregunta cómo lo podrá convencer. En ese momento Julian acepta ir como supervisor, lo cual sorprende drásticamente a Erand. Él pregunta sobre su herida, pero un Julian relajado, sonríe y se quita la venda de la cabeza, diciendo que justo se acaba de curar. Erand se sorprende y nervioso se pregunta si está enfrentando el problema, llegando a la conclusión de que no sabe mucho y lo mejor es congraciarse con él. Erand le dice que se prepare y salga, pensando que debe irse rápido, ya que no sabe qué podría hacer. Justo entonces Julian le dice que espere un momento, tras lo cual Erand se paraliza y piensa que no lo va a dejar irse. Él se voltea asustado diciéndole a Julian que espere, pero una maceta aparece delante suyo y Julian con una sonrisa aterradora le dice que solo quería darle una orquídea, ya que le dará paz mental. Erand sale de la habitación con la maceta en la mano y seguido cae al suelo de rodillas tras liberarse de la tensión. Asustado, respira fuertemente, diciéndose que había olvidado el apodo de Julian, el cual es el verdugo sonriente. En su habitación, Julian suelta un suspiro mientras mira varias macetas con orquídeas, diciendo que por algo que dijo sin pensar en sueños, lo cual escuchó un sirviente, ahora su habitación se ha convertido en un campo de orquídeas, seguido dice que debe deshacerse de ellas así, y que Erand está esperando, así que debe prepararse para salir. Él coge su espada y piensa que si se trata de Julian, no haría algo tan estúpido como salir sin su espada, además se dice que para salir debería usar, acto seguido abre su closet, y gritando se pregunta qué es eso, viendo ropa costosa y ostentosa, pensando que el Julian original estaba loco y que lo odia, pero igual agarra la ropa y se dice que tiene que actuar perfectamente como Julian. Él sale de la habitación y le dice a Erand que está listo,
asustándolo, además de decirle que no puede esperar por la entrevista y preguntar dónde se llevará a cabo, mostrando la escena de un inmenso campus. Un carruaje aparece atravesando un bosque, y en su interior están sentados Julian y Erand. Este último le dice una vez más que el examen de ingreso para los ojos cerrados se llevará a cabo en los terrenos de entrenamiento de la Academia Biel. Julian piensa que la Academia Biel no era un lugar importante en el juego, pero que sí la recuerda. Él se pregunta en voz alta cómo será ese lugar, a lo cual Erand lo mira confundido, preguntándole si no está familiarizado con la Academia, diciéndole que al fin y al cabo es un miembro de la Academia, lo cual sorprende a Julian, quien piensa que no sabía eso. Él dice que ha pasado mucho tiempo, así que debe haber cambiado bastante, a lo cual Erand da su entendimiento, aliviando a Julian. Él piensa que esa academia fue a la que el Julian original asistió y desea que ya no quede nadie que lo recuerde de esa época en la academia. Tras detenerse el carruaje, el conductor llama a ambos avisando que han llegado a la Academia Biel. Tras bajar del carruaje, Julian mira la academia y dice que es enorme en persona, habiéndola visto solo en el juego, a lo cual Erand le pregunta qué está diciendo. Julian pone una expresión aterradora y dice que no es nada en absoluto mientras se ríe, lo cual asusta y confunde a Erand. Julian, estando feliz, mira la academia y piensa que incluso los increíbles gráficos del juego palidecen ante la realidad, a lo que Erand, al verlo, piensa nervioso que es aterrador y se pregunta qué estará tramando para estar tan feliz. Julian se voltea a ver a Erand y piensa que él está demasiado asustado, dándole un poco de lástima. Él le dice hermano, asustando a Erand, que tartamudea en respuesta, y Julian le dice que ya puede irse, agradeciéndole que lo haya acompañado, a lo que Erand se niega nervioso, diciendo que quiere ver cómo se realiza el examen, ya que está en el lugar. Julian se confunde al escucharlo, creyendo que estaba desesperado por irse, además se pregunta qué es esa ominosa aura que lleva un rato emanando. Se pregunta si es maná, pero lo rechaza, pensando que no es maná ni poder, sino posiblemente una emoción, preguntándose si es miedo. Seguido, Julian abre su ventana de estado y selecciona su rasgo de negación, de rango único, la cual lo hace sensible a las emociones negativas dirigidas hacia él, además de permitirle juzgar la emoción por el color del aura emanada. Mientras Julian se da cuenta de la razón, Erand le pregunta por qué lo señala. Seguido, Julian recuerda que el Julian original siempre fue muy hábil captando las emociones de los demás, y más importante, siempre supo cómo aprovechar la emoción que comparten todos los humanos, el miedo, ganando peleas usando el miedo sin la necesidad de pelear o usando la ira para que sus oponentes perdieran el juicio y cometieran errores, siendo posible todo eso gracias a su rasgo. Así que Julian supone que la razón de que Erand no se vaya a pesar de estar asustado es que la asociación de ancianos posiblemente le ordenó vigilarlo, siendo que la asociación lo considera una espina en el costado. Julian entiende esto, sabiendo que su yo original era bastante infame, así que ellos deben querer deshacerse de él. Seguido piensa que hay rumores de que ha perdido la memoria, siendo el momento perfecto para que los ancianos actúen contra él. Claramente él no está dispuesto a que eso pase, así que necesita sobrevivir y volver al mundo real. Repentinamente alguien choca con Julian, siendo un joven que comienza a disculparse, pero al ver el aterrador rostro sonriente de Julian, grita asustado y nervioso, lo reconoce, diciendo su nombre en voz alta. Julian se percata de esto y los demás transeúntes también lo reconocen, llamándolo asustados, Julian el ojos de zorro, y preguntándose por qué está en la academia el perro rabioso de la familia real. Uno dice que el chico que chocó con Julian está acabado, mientras Erand asustado le dice que se tranquilice y que solo es un niño. Julian por su parte piensa que no ha hecho nada, maldiciendo y pensando que incluso él se siente identificado, odiando él también a Julian. Él reconoce todas las emociones de miedo a su alrededor, pensando que detrás de esas auras existe la ira. Tras pensar eso, se queja con el Julian original, preguntando por qué no pudo ser un poco más amable. Mientras piensa que no es bueno que llame la atención y que tiene que calmar a los estudiantes de alguna forma, una joven mujer se acerca y presenta sus saludos a Julian, mirándolo a los ojos. Julian la reconoce sorprendido como Eileen. Siendo Eileen Danachien,
una de las protagonistas de Mata al Rey Demonio desde ahora, siendo una instructora de la Academia Biel, afiliada a la Torre de Magos del Imperio Adratan. Ella es una genio de la magia capaz de manejar el elemento metálico, uno de los 5 elementos, en el 5º nivel a la temprana edad de 24 años. Julian piensa que ella le dio muchos consejos a Rachel en el arco de la academia, pero se pregunta por qué ella saluda a alguien como Julian, preguntándose si se conocen, pero está conforme pensando que eso debería relajar el ambiente. Justo en ese momento ve el color de la negación, pensando que no es bueno, se pregunta si es miedo o ira, pero lo rechaza al darse cuenta que es rencor. Él se pregunta por qué, quejándose con Julian y recordando que Eileen es una maga avanzada, así que no debe hacer nada que lo haga sospechar de él. Se dice que necesita pensar con calma la situación, teniendo que pensar en algo rápido. De esa manera, con una aura terrorífica y una sonrisa malévola, le dice mestiza de la familia Danachien y le pregunta quién le dio permiso para hablar, recibiendo una mirada dura de Eileen, mientras su resentimiento se mantiene. Tras hablar, se produce un incómodo silencio y Julian, interiormente llorando, se dice que no era lo que quería decir y que no mejoró el ambiente en nada, siendo demasiado para él. Acto seguido, él saca su espada y le pregunta si el ser mestiza hace que solo tenga la mitad de su oído, mientras se dice mentalmente que solo puede seguir manteniendo su papel de villano. Desenvaina totalmente su espada y le pregunta con su fría sonrisa si sabe qué sonido hacen las personas cuando mueren. Julian comienza a avanzar e internamente se ríe mientras se pregunta si tiene miedo y se dice que al fin puede calmar la situación. Repentinamente Eileen habla, preguntándole si acaba de desenvainar su espada y comienza a emanar un aura dorada de su cuerpo, mientras le dice que incluso para él, Julian de los ojos cerrados, eso es inaceptable contra estudiantes y profesores, siendo un acto de violencia contra toda la Academia Biel, no pudiendo perdonarlo por eso. Julian se paraliza confundido y Eileen liberando su energía le dice que se prepare, ya que no será un oponente fácil. Internamente, Julian dice que espere, ya que solo quería asustarla como un villano para retirarse. Ella se lanza contra él, liberando un rayo de energía contra él, el cual bloquea y desvía con su espada. Al ver el daño del ataque, Julian se pregunta si realmente van a pelear y Eileen se pregunta si tiene el valor de apartar la mirada. Ella voltea y llama a los estudiantes, diciéndoles que se alejen de la zona inmediatamente. Los estudiantes asustados aceptan y huyen, mientras Serant se pregunta qué está pasando y se dice que debió irse cuando Julian le dijo que lo hiciera. Julian comienza a reír llamando la atención de Eileen y le dice que no debería distraerse en medio de una pelea mientras ataca con su espada, lo cual ella bloquea con su magia. Eileen se sonroja al verlo tan cerca y libera un ataque gritando. Julian lo esquiva y retrocede, pensando que sus ataques son aterradores y que ella les imprime emociones. Eileen, estando sonrojada, se queja pensando que no eran ataques mortales, pero aún así esquivó todos, siendo algo de esperar de Julian, al cual en su momento vio como el noble ideal, al cual recuerda siendo deslumbrante entre los estudiantes, admirado por las estudiantes que lo veían más encantador que otros nobles. Incluso de Eileen, quien lo veía sonrojada en sus tiempos de estudiante, cuando estaba en su primer año en la Academia Biel. Ella pensaba que su superior Julian era increíble, no solo teniendo conexiones, sino también siendo una estrella emergente del imperio con su esgrima. Ella al verlo, sentía esperanza al ser también de una línea colateral, pensando que eso no debía limitarla. Ella lo recuerda como su superior, pero se corrige llamándolo ese bastardo, siendo alguien a quien en el pasado admiraba, creyendo que él eventualmente podría cambiar los prejuicios contra las líneas colaterales, siendo que en aquel entonces, no diferenciaba entre el respeto y el amor, habiéndole dado una carta de amor, nerviosa y temblando, confesando sus sentimientos, solo para que él la rechace. Ella al recordar, con sus ojos en blanco comienza a gritar y lanza una poderosa magia, la cual sorprende a Julian que la ve preocupado. Él esquiva el ataque mágico y se dice que estuvo cerca, además de preguntarse por qué ella luce tan roja y furiosa. Eileen, sonrojada y molesta, le grita que solo debe dejarse golpear ya que piensa que eso calmará un poco su ira.
Julian sonríe y piensa que ya debe terminar el combate y usando su velocidad se coloca detrás de Eileen, lo que la sorprende. Él golpea con su empuñadura su nuca y le dice que ya deben dejar de jugar, mientras ella se sonroja. Ella voltea y nerviosa le pregunta qué está haciendo y si le está subestimando, a lo que Julian solo sonríe. Ella aún gritando le pregunta por qué no usó su espada de lucero cuando tuvo la oportunidad, pudiendo matarla si quisiera, diciendo que sintió suficiente maná en él y preguntando el por qué no lo hizo entonces. Él sonríe y le pregunta si desea saberlo, mientras ella se pone totalmente roja pensando que no es posible que ahora reconozca sus sentimientos y le dice que quiere saber. Julian dice que es la primera vez que Erand viene, así que él no puede indicarle el centro de pruebas, a lo que Erand se ríe. Seguido Julian dice que los demás están demasiado asustados para ayudarlo, mientras Eileen lo escucha paralizada y boquiabierta con sus expectativas traicionadas. Julian le pregunta si entiende, y si es así, le pide que lo guíe, llamándola mestiza, mientras Erand le pide que hable con más respeto. Eileen, anonadada, se pregunta molesta si esa fue su razón para detener la pelea, mientras el viento sopla en el silencio. Julian, quien comenzó a caminar, repite el nombre de la espada del lucero, pensando que debe referirse a la espada del Julian original y explica que normalmente cuando se cubre una espada con el aura, se ve cierta luz alrededor, pero la espada de Julian es especial, siendo que la espada misma adquiere un tono azulado, como si contuviera la luz de la luna. El Julian original usó esa espada para matar incontables demonios, y quienes la vieron, la bautizaron como espada del lucero, por respeto y miedo, siendo esa espada la identidad y el poder del Julian original. Tras lo cual el Julian actual se dice cómo es posible que él sepa usarla, además piensa que es mala señal que Eileen note que no usa la espada, piensa que es grave y asustado se dice que debe evitar que lo descubra, poniendo una sonrisa aterradora, que sorprende a Eileen y Erand, quienes se preguntan qué trama ahora. Julian los voltea a mirar y les pregunta si hay algún problema, lo que sorprende a ambos, que desvían el tema diciendo que no es nada y Eileen le indica el camino. Al llegar, ella le dice que ese es el campo de entrenamiento, mostrando un imponente edificio, y Julian abre las puertas, diciendo que espera que todos estén listos al ver a varios reclutas parados y se disculpa, culpando a la profesora Eileen por distraerse en el camino, lo cual provoca que le dé una mirada enfadada. Él se inclina respetuosamente y se presenta, diciendo que estará a cargo del examen de ingreso de los ojos cerrados el día de hoy. Seguido les dice que posiblemente todos lo reconozcan, mientras Erand mira a su alrededor, preguntándose dónde está y tras un momento encuentra su objetivo, siendo uno de los reclutas, el cual es el segundo hijo de la familia Torso, estando seguro que él vendría. Se explica que la familia Torso es famosa por la larga amistad con los Crifar, además se dice que es un honor asociarse con los ojos cerrados, que están afiliados con la familia imperial, pero ingresar es muy competitivo, siendo el examen un combate entre instructor y aspirante. Y si durante el proceso, Julian humilla al segundo hijo de los Torso con una derrota, la asociación de ancianos lo usará para hundirlo. Erand mira a Julian y piensa que aquí termina su infamia. Julian por su parte sigue hablando, confirmando que todos los presentes quieren unirse a los ojos cerrados, recibiendo una respuesta nerviosa pero afirmativa. Julian se burla y les dice que solo ve un montón de cobardes inútiles, teniendo una mirada ingenua al ver crecido sin dificultades y usando espadas ornamentales que solo dan risa. Seguido dice que los ojos cerrados a lo que aspiran es el lugar más sangriento del imperio, y como su superior, les hará experimentar cómo se siente, concluyendo que da inicio el examen mientras desenvaina su espada. Y que el criterio de aceptación es matarlo, a lo cual los aspirantes reaccionan en shock y asustados. Con la espada en la mano, un nervioso Julian piensa que lo arruinó. Recientemente se enteró de que el examen de ingreso era un duelo y Erand le había pedido que incluso siendo un examen, no fuera hablando con los aspirantes, provocando que Julian internamente se quejara con la idea de enfrentarlos, recordando que en su pelea con Eileen solo pudo huir, y si fuera a enfrentarlos, seguramente sería derrotado, recibiendo el menosprecio de los aspirantes por ser débil, quienes cuestionarían que no usó su espada de lucero, llegando a la conclusión de que el rumor de
Que tiene pérdida de memoria es verdad. Siendo un posible desenlace al cual Julian teme. Estresado, Julian también piensa que es posible que si actúa de forma sospechosa, alguien podría atacarlo por detrás. Siendo ese el caso, su mejor opción es provocarlos desde el inicio. Él inmediatamente les grita, preguntando por qué no actúan y les repite que el examen solo terminará si muere o si no quedan aspirantes, asustándolos sin poder moverse. Se produce el silencio, y tras unos momentos, un aspirante, asustado levanta su mano y solicita su retiro, tras lo cual varios lo siguen y también solicitan lo mismo. Viéndolos, el segundo hijo de la familia Torso se molesta y acto seguido también levanta su mano, solicitando el retiro. Erand y Eileen se sorprenden al ver esto, sin poder creer que todos se están retirando. Julian se cubre la boca y empieza a reírse, tras lo cual se da la vuelta y dice que el examen ha concluido al no quedar aspirantes mientras se marcha. Mentalmente, Julian llorando dice que lo logró, pensando que es de esperar de Julian siendo su lado cruel quien lo salvó otra vez. Le da una ojeada a Eileen, mientras mentalmente le pregunta qué tal, siendo que el miedo hacia él pudo más que su odio. Repentinamente se percata confundido de la expresión sonrojada y tímida de Eileen, preguntándose si no hay ninguna reacción al ver que no hay ningún color de la negación. Confundido se pregunta si su habilidad no funciona, preguntándose si un rasgo puede dejar de funcionar así, y que eso sería un problema. Mientras tanto, una callada Eileen se dice que lo que hizo, le hizo recordar a su superior Julian del pasado, cuando evitaba peleas innecesarias intimidando a sus oponentes, mientras aparece la ventana de estado diciendo que color de la negación solo puede ver emociones negativas. Un rato después, en un salón de los ojos cerrados, Erand llama a Julian, diciéndole que hizo un buen trabajo, a lo que Julian pone una expresión pensativa y seguido sujeta a Erand por su hombro, el cual emanando una fuerte aura de miedo, le pregunta asustado qué sucede. Julian lo suelta y le dice que no es nada y que hizo todo el trabajo duro, mientras piensa que el color de la negación está funcionando bien. Un joven interrumpe de repente saludando a Julian quien lo mira curioso, y seguido el joven con una expresión de admiración le dice que su actuación fue increíble. Julian le pregunta quién es, a lo que el joven le responde que es Raslot, un encargado administrativo de los ojos cerrados y le dice que es un honor conocerlo. Seguido le dice que el rumor sobre la amnesia resultó ser falso y que terminó el examen sin pelear con nadie. Julian al verlo piensa que ese tipo no deja de parlotear, mientras Raslot continúa diciendo que escuchó que el segundo hijo de los Torso estaba entre los aspirantes, pero eso no le impidió a Julian ser implacable, siendo algo de esperar de él. Erand reacciona sorprendido y le grita molesto a Raslot que cómo se atreve, preguntándole si insinúa que el hijo de los Torso reprobó, el cual nervioso le dice que esa no es su intención. Erand continúa diciendo molesto que es muy arrogante para ser un aprendiz, preguntando si no conoce la relación entre la familia Torso y los Crifar. Julian en ese momento interviene llamando a Erand y le dice que está malinterpretando algo o que tal vez los Torso malinterpretan algo. Con una sonrisa cruel, Julian dice que los ojos cerrados no aceptan nobles, lo que sorprende y confunde a ambos. Julian continúa diciendo que al estar afiliados directamente a la familia imperial, solo se aceptan plebeyos o nobles caídos. Erand confundido le pregunta a Julian si no es un noble, a lo que él responde que es de una línea colateral, un mestizo de los Crifar, por eso es el perro de la familia imperial y no de los Crifar. Además dice que el segundo hijo de los Torso hizo el examen sabiendo que no pasaría la segunda fase y pregunta si querían darle una lección práctica o tal vez había un plan oculto en el examen. Erand se paraliza al escucharlo, maldiciendo y preguntándose si ya sabía todo, concluyendo que Julian sabía que los ancianos tendieron la trampa y que él trabaja con ellos. En ese momento Julian tranquilamente dice que eso no es posible y que todo debió ser un malentendido, mientras Erand es incapaz de verlo a los ojos. Seguido Julian con una sonrisa aterradora dice que de lo contrario sería lamentable. De regreso a su mansión, las sirvientas reciben a Julian, dándole un saludo formal y le preguntan si cenará, lo cual él rechaza, pero les dice que no dejen entrar a nadie a la oficina, lo que su sirvienta acepta. Al estar solo en su oficina,
Julian deja su espada y se relaja en su asiento, pensando que por la reacción de Erand, la asociación de ancianos sí tramó algo y que tuvo suerte, pero no sabe cuánto durará eso, siendo que tarde o temprano, descubrirán su falla y lo expulsarán de la familia. Él mira su espada y piensa que no poder usar la espada de Lucero es algo de que preocuparse, ya que dominar la espada de Lucero significa tener el poder de dominar a otros, siendo algo que posiblemente valga la pena intentar desbloquear. Julian intenta activar la espada de Lucero, pero tras unos segundos la energía desaparece y él piensa que tal como imaginaba, no es fácil activarla. Tras lo cual describe al rasgo de Julian, espadachín excepcional, como uno que permite dominar la esgrima sin dificultad, y al tomar la espada, los caminos del filo, el trazo que debe seguir su espada, se hacen claros para él. Tras lo cual el sistema muestra el rasgo espadachín excepcional, de rango innato, el cual es para alguien que nació para empuñar una espada, siendo el camino del espadachín su destino, haciendo posible manejar cualquier tipo de arma en forma de espada, sin importar su tipo. Pero Julian se dice que eso no es suficiente, ya que existen incontables personas en el imperio tan hábiles como Julian en la esgrima, existiendo entre los personajes nombrados decenas o incluso cientos. Pero existe una diferencia obvia entre Julian y el resto, la cual es una brecha abismal en el uso del aura o el maná, lo que le permitió sobrevivir con su mentalidad patológica. Tras eso se pregunta si podrá conseguirlo y piensa que manipular el maná es peligroso, ya que si fluyera en reversa podría destruir los órganos vitales. Al pensarlo su expresión cambia a una asustada, pero seguido se decide, diciéndose que tarde o temprano tendrá que demostrar su valía. Con una mirada determinada piensa que si el concepto de maná es igual a la del juego, él, quien lo jugó cientos de veces, conoce el método. Colocándose en la postura adecuada, piensa que debe manipular el maná acumulado en su corazón hacia el meridiano del maná, el órgano corporal del maná. Él piensa que de los 38 meridianos de maná, 6 son venas principales y entre ellas la vena en la cabeza, es la esencia del maná que conecta con el corazón. Y si logra activar esa zona entonces. En ese momento abre los ojos y con una sonrisa maléfica se dice que el aura está fluctuando, tras lo cual piensa que ahora debe reubicar el maná en su cuerpo. Con una expresión de gran dolor, piensa que la resistencia es mayor de lo esperado, pero Julian debe ser capaz de hacerlo. En ese momento una poderosa luz cubre su espada y se dice que lo logró, pero un segundo después la luz desaparece y él se corrige, apareciendo un mensaje del sistema que dice que la espada del lucero está incompleta. Julian mira su espada y piensa que se materializó pero es débil. Y si lo comparara con una luna, el suyo sería una luna creciente. Pero seguido se dice que la luna por lo menos apareció en el primer día. Seguido, él cambia de ubicación hacia un área de entrenamiento, él se coloca en posición de desenvainar y con un movimiento rápido cortó instantáneamente 3 muñecos de práctica. Julian mira su acción y suelta un suspiro, pensando que por lo menos alcanzó el nivel de un caballero, así que lo único que le falta es completar su espada de lucero, pero el problema es que el conocimiento que tiene del juego se está agotando, así que piensa que necesita a alguien que conozca a Julian y a quien esté dispuesto a pedirle consejo. En ese momento una sirvienta lo llama y le dice que tiene una visita. Él se pregunta si Julian tiene amigos y piensa que es el momento perfecto. Quien aparece es Raslot que saluda rígidamente a Julian, el cual lo mira decepcionado. Julian lo llama por su nombre y Raslot se pone feliz diciéndole que recordó su nombre, y seguido se preocupa preguntando si lo recuerda por su comportamiento de ayer, a lo que Julian piensa que no puede olvidar a alguien que habla tanto delante de él, y no sabe si es valiente o estúpido. Seguido Julian le pregunta qué necesita y la expresión de Raslot cambia a una preocupada y le dice que el comandante le ordenó confirmar los resultados del examen de ingreso en la Academia Biel. Julian se confunde y le pregunta si ayer no vio los resultados, a lo que Raslot le dice que el protocolo es que el informe lo entregue directamente el entrevistador, a lo que Julian piensa que es un protocolo inútil. Él se da la vuelta y le dice que informe lo siguiente: 0 aprobados en el examen de ingreso, a lo que Raslot le da su entendimiento, y le dice que se lo hará saber al comandante. Julian se queda un momento en silencio y luego le dice que espere, sorprendiéndolo.
Julian le pregunta si iba a informarlo al comandante, tras lo cual con su mirada aterradora le dice que él mismo lo informará, lo que sorprende a Raslot, el cual pregunta agitado si él mismo le informará. Julian lo confirma y le dice que vayan juntos en su carruaje, lo que asusta a Raslot, quien emitiendo el aura de miedo, le pregunta si hizo algo mal y si fue por lo de ayer, lo que Julian niega y piensa abatido que lo invitó ya que pensó que se sentiría incómodo volviendo solo, tras lo cual le dice mentalmente al Julian original que debió vivir siendo más amable. Tras lo cual se pregunta si debería pedirle consejo y piensa que el comandante de los ojos cerrados debe conocer bien a Julian, y de esa forma evitará que la familia Crifar maquine algo con los ojos cerrados, diciendo algo oportuno. En la sede de los ojos cerrados, un miembro entra gritando a una oficina y llama al comandante, diciéndole que hay una emergencia. Una voz calmada pregunta por qué hay tanto alboroto y dice que lo mejor es que sea algo importante. A lo cual el joven grita que ha venido esa persona misma, siendo Julian Crifar Plason quien vino a verlo en persona. En ese momento el comandante detiene su escritura y pregunta emitiendo una aura oscura, si ese Julian ha venido. En el Palacio Imperial de Adraton, Julian estaba feliz sin poder creer que finalmente está viendo ese lugar en persona. Se explica que el escenario principal del juego, el continente de Rosenda está gobernado por tres poderosas naciones, siendo la más fuerte entre ellas, el Imperio de Adraton, donde se encuentra Julian actualmente. En el pasado, después de que el rey demonio Barbatos fuera sellado, las naciones en ruinas fueron anexadas mediante una monarquía poderosa, produciendo una poderosa potencia, y lo que demuestra ese poder es el magnífico Palacio Imperial. Julian al verlo piensa que es demasiado abrumador, mientras mantiene su poker face. Por su parte, Raslot se asusta al verlo sonreír y seguido piensa que es extraño, ya que normalmente Julian enviaría a algún sirviente, sin ir personalmente, siendo raro que fuera a reportarse personalmente y más aún con un simple aprendiz. Las personas en el palacio se quedaron mirando a Julian, mientras murmuraban entre ellos sobre lo raro que fuera que viniera o sobre su estado actual, luciendo en buen estado, tras lo cual uno pregunta si solo era un rumor lo de su pérdida de memoria. Raslot mientras tanto piensa que es un gran honor estar con él, pero se desmayará de la presión. En ese momento Julian dice que el paisaje del palacio es espectacular, a lo que Raslot está de acuerdo. Seguido Julian explica que el comandante debe estar cerca de la segunda puerta, lo que confunde a Raslot ya que eso debería ser obvio. Tras eso mira nervioso a Julian y se pregunta conmocionado si es acaso una prueba. Al mirarlo sonriendo, piensa que debe estarlo probando, y si no lo guía correctamente terminará en la lista de fracasados. Por su parte, Julian estando feliz piensa que luce más grande que en el juego, así que no puede ubicar el edificio de los ojos cerrados. Julian entonces le pregunta si se encuentra enfermo, lo que Raslot niega, diciendo que la salud es lo más importante para los miembros de los ojos cerrados. Tras llegar, Raslot le pregunta si aprobó, confundiendo a Julian y seguido pregunta si no era una prueba, lo que sorprende a Julian, quien lo niega. Él le pregunta por qué lo pondría a prueba, y Raslot se pregunta emocionado si ya es un miembro calificado de los ojos cerrados. Seguido le agradece a Julian y pasa a retirarse. Julian por su parte lo ve irse y se dice que es una persona muy extraña. En ese momento otro miembro de los ojos cerrados aparece y llama a Julian, tras lo cual le dice que el comandante Ortwin le da permiso de entrar. A lo que Julian piensa que es momento de conocer al superior del Julian original, el comandante Ortwin Bayadir, el único heredero de la caída familia Bayadir, el cual posee la fuerza y liderazgo suficiente para asegurar el puesto de comandante, siendo el único que puede unificar a los ojos cerrados, quienes solo siguen a la familia imperial. Julian entonces se pregunta qué clase de persona es él, sintiéndose un poco nervioso de conocerlo. Tras llegar a la puerta, Julian avisa que va a entrar y recibe el permiso de la persona adentro, la cual resulta ser una joven mujer con una mirada agresiva, que rápidamente cambia a una más amable y le da la bienvenida a Julian. Ella le dice que escuchó que estaba herido y le pregunta si se encuentra bien, mientras Julian está totalmente confundido. Al mirarla se dice que ella es Ortwin Bayadir, comandante de los ojos cerrados, siendo ella impresionante,
pero también muy pequeña. Él piensa que recordaba su descripción como alguien pequeña, pero no imaginaba que tanto, siendo más una niña que una mujer. En ese momento ella lo señala con el dedo y le pregunta si iba a decirle que sigue tan pequeña como siempre, lo cual él niega, mientras piensa que si puede leer la mente de Julian, no es extraño que sea la comandante. Ella entonces le dice que le informe sobre su herida, a lo que Julian no sabe cómo responder, ya que ella no es alguien que pueda tomar a la ligera, sin poder hablar sin cuidado, siendo posible que si se equivoca, termine siendo sospechoso, ya que incluso alguien como el Julian original hubiera mostrado respeto por la comandante, tomando en cuenta que los ojos cerrados son descritos como los perros de la familia imperial. Tras decidirse, Julian le agradece cortésmente por su preocupación y le dice que la herida no fue menor, pero eso no obstaculiza su lealtad al imperio. Ordwin se le queda mirando en silencio y luce confundida, lo que provoca que Julian piense que se equivocó. Ella lo mira fijamente y seguido se levanta y se acerca a Julian, diciéndole que es extraño y le pregunta si él siempre habló así. Tras lo cual coloca la empuñadura de su espada debajo de su mentón y le dice que se siente diferente al Julian de siempre. Julian, al verla con una aura roja, dice que es el color de la sospecha y que desconfía de él. Seguido su verdadero yo le grita al Julian original y le pregunta cómo se comportaba con su superior hasta ahora. Entonces él se acerca a Ordwin y sujeta la empuñadura, mientras piensa que debe ser firme como corresponde a un villano y le pregunta si hay algún problema. Ella se pregunta si puede detenerla y se da la vuelta, diciéndole que él normalmente no viene a la sede de los ojos cerrados y cuando aparecía, solo presentaba informes sin decir nada más y se marchaba. Ella regresa a su asiento y le dice que de repente se volvió muy diligente. Por su parte Julian piensa conmocionado que esperaba que por lo menos el Julian original supiera separar lo público de lo privado, habiéndolo subestimado. Él dice que ha estado ausente por su lesión, así que vino a informarlo y pregunta si hay algún problema, mientras piensa que debe ser descarado igual que el original. Seguido se acerca al escritorio y le pregunta si la jefa puede controlar cuando él va a la sede. Ordwin por su parte piensa que la desafía tras regresar y le dice que escuchó que la lesión afectó su mente, pero parece estar bien. Julian se enfada y piensa que ella no duda en ser directa con él, considerándola como algo más que una mujer común y corriente. Ella cambia el tema y le dice que le reporte si hubo alguien útil en las pruebas, lo que él niega. Ella le dice que es comprensible ya que él es discípulo del santo de la espada Hayden Reich, y un talento común no bastaría para impresionarlo, pero ella quiere saber si hay alguien con la destreza para ser aprendiz, lo que él vuelve a negar. Ella se confunde y le pregunta si no aprobó a nadie, lo que él confirma. La expresión de Ordwin cambia a una enfadada y le pregunta por qué lo hizo, a lo que Julian solo se queda en silencio. Ella vuelve a preguntar y seguido le grita, diciendo que está loco, ya que la organización está escasa de personal y una sola persona pudo ser de ayuda. Julian responde que el que estén escasos de personal no significa que aceptarán a inútiles, y todos los debutantes eran indignos. Ordwin objeta diciendo que siendo bien entrenados podrían ser útiles, pero Julian dice que hubiera sido una pérdida de tiempo, mientras piensa nervioso que solo quería evitar enfrentarlos. Con una expresión malhumorada, Ordwin le dice que es absurdo y que desaparezca de su vista rápidamente, pero Julian le dice que antes de irse tiene una propuesta. El seguido saca un papel y le dice que durante los combates de prueba identificó problemas en el proceso de selección. Ordwin recibe la carta y le pregunta cuáles, a lo que Julian dice que los aspirantes carecen de respeto por la organización. Ella dice que tiene sentido que los aspirantes entiendan la clase de organización que son, pero es demasiado lo que pide, ya que sus demandas son que los participantes acepten que los ojos cerrados no se responsabilicen por accidentes durante las pruebas. Tras leerlo, Ordwin le dice que es como si fueran a pelear con la intención de matarse y busca la confirmación de Julian, el cual solo se ríe. Ella piensa que su silencio lo confirma y que es muy extraño, ya que él es el segundo al mando después de ella, pero nunca antes había interferido de esa manera con los reglamentos internos. Ella entonces pregunta si esa fue su razón para no seleccionar a nadie,
si fue para evitar herir aspirantes y tener que aceptar responsabilidades. Julian lo acepta, además de que el aceptar personas de pruebas defectuosas solo traería personas inútiles y estando ligados a la familia imperial, no pueden mancillar su nombre. Ella lo detiene y dice que entiende, además de que él se pone insoportable cuando se trata de la realeza. Ordwin le dice que presentará su propuesta al consejo, pero no promete nada, lo que Julian agradece y seguido le dice que se retira. Ella le dice que espere y le avisa que llegó un mensaje de la familia real a su oficina y que vaya a revisarla. Julian le dice que entiende y pasa a retirarse. Ordwin lo mira irse y vuelve a leer su propuesta sobre no responsabilizarse por los accidentes, de tal manera que incluso si llegan a matar a un aspirante, la familia real avalará por ellos. De todas maneras eso no cambiaría la naturaleza de las pruebas, ya que los únicos que pueden aspirar son plebeyos y nobles caídos. Seguido ella piensa que podrían ignorarlo y Julian lo sabe, así que la razón por lo que lo propone es porque percibió como la última prueba fue manipulada, así que él contraatacó de esa forma, como si dijera que conoce sus trucos y la próxima vez no será indulgente. Ella piensa que él es audaz y se pregunta si esa es su forma de humillar al consejo, seguido llama a uno de sus subordinados y le pide que envíe la carta al consejo. Ella piensa que el Julian actual es diferente al de antes de su lesión, que solo obedecía ciegamente a la familia real. Ordwin suspira y se pregunta si esa bestia que siempre obedecía ha roto sus cadenas y está desarrollando su propia voluntad. Al final concluye que todo será más complicado así que debe mantenerlo bajo supervisión. Julian al fin llega a su oficina en los ojos cerrados y piensa que normalmente no se asignan habitaciones, pero si se vieron en la necesidad de darle uno, se pregunta qué tan genial puede ser. En ese momento ve distintas decoraciones extrañas, las cuales son feas pero lucen caras, con lo cual se molesta con el Julian original pensando que tiene el peor gusto del mundo. Intentando no pisar nada, la puerta es golpeada y Julian da permiso para que entren. La persona resulta ser Raslot quien vino a entregarle la carta de la familia imperial. Raslot la entrega y Julian le dice que lo ha estado viendo mucho últimamente, tras lo cual recibe la carta y piensa que debe ser de la que hablaba la comandante. Raslot pasa a retirarse, pero Julian lo detiene y le pide que lleve todas las esculturas de su oficina al carruaje donde vino, a lo cual se pone nervioso pensando si quiere que lleve todas, lo que Julian confirma. Y mientras sudaba nervioso, Raslot seguidamente se pone feliz pensando que ahora que recibió otra tarea de Julian, dentro de poco dejará de ser un simple aprendiz. Un enérgico Raslot dice que las moverá de inmediato y levanta una de las esculturas, pero su pie se tropieza y para su consternación termina cayendo al suelo. Julian lo ve y le dice que no importa, ya que iba a deshacerse de ellos, pero Raslot sin escucharlo y llorando se disculpa y saca una espada pensando en disculparse, pero Julian lo detiene y piensa que está demasiado asustado así que debería relajar el ambiente con una broma. Y con su habitual expresión malvada le dice que si Raslot muriera, limpiar todo después sería difícil, así que solo debe mover las esculturas, lo que Raslot estando asustado acepta. Julian se pregunta si lo asustó por su rostro, pero le resta importancia mientras decide leer la carta. Él mira el emblema imperial y lee la carta la cual se dirige a él mientras piensa que es una suerte que puede leer el idioma automáticamente. Resumiendo, la carta le dice que ahora que se recuperó debe ponerse a trabajar rápidamente, lo cual él siente que lo quieren explotar de inmediato. Él piensa que en todo caso le viene bien, ya que la experiencia en combate será importante y mira su misión la cual se llama reparación del cristal de resonancia. En el juego, se dice que existía un monstruo conocido como demonio, los cuales nacieron después de que el dios demonio Barbatos muriera y los fragmentos de su conciencia comenzaran a parasitar seres vivos y tomar forma física, los cuales atacan a los humanos. Y aquello que puede suprimir a los demonios es el cristal de resonancia, un legado de los magos que se creó a partir de las piedras de maná. Ya que Julian no es mago, piensa que debieron asignarlo como escolta para que los magos reparen el cristal, y concluye que no tiene razón para rechazar la misión, y a pesar de que hay riesgo al enfrentar demonios nuevamente, si concluye exitosamente la misión, los rumores sobre él deberían desaparecer.
Seguido se pregunta a qué clase de mago tendrá que escoltar, y si debe reparar el cristal debe ser un mago de alto nivel, tras lo cual espera que ese mago sea competente. En otra área del Palacio Imperial, Eileen se queja de que ahora es profesora, así que porque debe seguir haciendo tesis, siendo la eterna tarea de los magos demostrar resultados, y se queja de que la familia imperial es demasiado exigente. En ese momento una mujer la llama y le pregunta qué hace en el palacio. Eileen la llama Diana y la saluda, a lo cual Diana le dice que es difícil verla, posiblemente porque es la profesora más joven. Eileen se avergüenza mientras se ríe y Diana la invita a una reunión de té, la cual una pálida Eileen rechaza ya que aún tiene que completar su tesis. Diana le dice que siempre fue así y la hace recordar sus tiempos en la academia, tras lo cual se da cuenta de algo y lo señala, dándose cuenta que es el carruaje de Julian. Eileen lo confirma al ver el emblema de la familia secundaria de los Crifar y Diana comenta que escuchó que estuvo al borde de la muerte, pero ya regresó al trabajo, considerándolo bastante resistente, lo que una molesta Eileen acepta. Diana le pregunta si sucede algo y seguido, con un rostro de burla, le pregunta si aún lo lleva en su corazón, lo que Eileen estando sonrojada niega. Por su parte Diana sigue molestándola, diciendo que en esos tiempos ella era muy inocente y que cuando escuchó el rumor de que si se confesaba debajo de un árbol de cerezo de la academia, su amor se haría realidad, tras lo cual llamó a Julian a ese lugar. Eileen estando totalmente roja la interrumpe y le dice que ya deberían ir a la reunión de té, a lo que Diana le dice que ya la había rechazado. Ella le dice a Eileen que no debería estar avergonzada, ya que en esos tiempos no había nadie que no estuviera enamorada de Julian, lo que Eileen estando roja agradece, tras lo cual piensa que el actual Julian es diferente al de antes, el cual cambió tras regresar del frente del norte y unirse a los ojos cerrados. Diana entonces le dice que debería saludarlo, a lo que Eileen le dice que ahora ya no le gusta y no hay razón de que lo salude. Seguido dice que de todas maneras no lo verá en un tiempo y mostrando una carta dorada dice que no volverá en un tiempo a la academia. Diana mira la carta y le pregunta si es de la familia real, a lo que Eileen responde que le asignaron una misión, siendo la reparación del cristal de resonancia. Varios caballeros escoltas se reúnen y uno pregunta si alguien importante vendrá, a lo que otro responde que es posible, ya que viene acompañado por la Orden Azul y por el mismísimo Julian de los ojos cerrados. El caballero comenta que los rumores resultaron ser falsos divulgados por personas que lo envidiaban, tras lo cual el otro caballero menciona que tiene sentido y que no se imagina a Julian lesionado. Mientras tanto, Julian que iba en su caballo piensa que fue bueno aceptar la misión, ya que los rumores están desapareciendo. En ese momento unos caballeros se acercan a caballo y se presentan como Fern y Heinrich de la Orden del León Azul. Julian responde a su saludo y les dice que deben cooperar para llevar a los magos a la ciudad de Yulin, mientras sonríe aterradoramente y piensa que los demonios dan miedo. En ese momento los caballeros le preguntan si desea usar un carruaje hasta llegar a su destino, ya que lo mejor es que él vaya cómodamente mientras la Orden del León Azul realiza la escolta. Julian piensa que parece una consideración cortés, pero está seguro de que no lo hacen por su comodidad, siendo la Orden del León Azul, una orden oficial del Imperio, que, a diferencia de los ojos cerrados, está conformado en su mayoría por nobles, por lo cual concluye que su intención es que él no los eclipse. Seguido piensa que normalmente al ser invocado a otro mundo, la gente vive cómodamente, pero él siendo un villano no tiene esa suerte. Julian entonces acepta su petición pensando que sería más cómodo de esa forma, lo que hace suspirar aliviados a los caballeros. Entonces el caballero le dice que cuando llegue Eileen le avisará, lo que deja perplejo a Julian. Seguido, aparece Eileen quien saluda a los caballeros y se presenta como la encargada de reparar el cristal de resonancia. En ese momento se percata de Julian, lo que la sorprende. Julian con un rostro oscurecido le dice a Fern que es mejor olvidarlo del carruaje, mientras Eileen enrojecida se pregunta por qué está Julian en ese lugar y más importante, se pregunta si él la acaba de evitar. Julian por su parte piensa que Eileen está llena de variables y lo incomoda ya que no sabe qué está pensando. Mientras tanto los caballeros se preguntan asustados porque cambió de opinión de repente y si es para afirmar su dominio sobre ellos.
Fern molesto, piensa que Julian vio a través de su plan de enviarlo atrás a la retaguardia para tomar el control, y cree que es de esperar de alguien que sobrevivió a lucha caótica de la familia real sin ningún respaldo. De todas maneras piensa que es un gran atrevimiento para alguien de una rama secundaria, creyéndose demasiado por recibir el apoyo de la familia real a tal punto de menospreciar a los nobles. De esa manera Fern decidido se prometió hacerlo pagar. Julian se quejó mentalmente de que nadie le dijo que la maga iba a ser Eileen, la cual también estaba incómoda con él. De esa manera, Julian decidió hacer lo más rápido posible la misión sin interactuar con Eileen. Él galopa en su caballo y uno de los caballeros confirma que han llegado a Yulin, mientras Julian piensa que la ciudad es muy pequeña, bajo la mirada molesta de los caballeros de la Orden del León Azul. Seguido, Julian se queja de que vienen desde la capital y no hay nadie que venga a recibirlos, hasta que un joven se percata de ellos y los recibe, prometiendo guiarlos hasta el lugar donde está el cristal de resonancia. Al acercarse a una torre rodeada de cristales, Eileen señala dónde están las cajas con los cristales y el maná que deben llevar los caballeros. Mientras continúa dando órdenes, el mismo joven se acerca y le pregunta si quiere revisar el lugar que necesita reparación, lo que ella acepta. Tras llegar al lugar con el cristal dañado, Eileen se sorprende y dice que será difícil reparar el daño, así que tendrá que reemplazar parcialmente el cristal. Seguido le comunica que la barrera desaparecerá un momento, pero no hay de qué preocuparse ya que será rápido. El joven nervioso le dice que confían en ella y Eileen se pone manos a la obra. Tras un rato termina y piensa que debe informarle a Julian que la barrera desaparecerá mientras cambian el cristal. Seguido se sonroja y se molesta pensando que no quiere verle la cara. Al salir del edificio se incentiva pensando que debe ser una profesional y llama a Julian, el cual rápidamente la evita. Ella piensa que desde hace rato está que la evade mientras sigue insistiendo, y se pregunta si se dio cuenta de algo. Molesta, lo agarra de su ropa y se queja mentalmente de que no puede comportarse así en una misión. Ella entonces estando sonrojada le pregunta por qué la evita. Julian finge ignorancia y mientras se suelta, le dice que ella lo ha estado siguiendo con insistencia, lo que la hace enfadar. Ella piensa molesta que luce con demasiada confianza que casi cree sus palabras y le grita que eso no es importante, a lo que Julian le pregunta cuál es la situación entonces, llamándola acosadora. Eso hace que se enfade más y lo llama descarado. En ese momento sienten algo inusual, y alguien grita que hay un demonio. Julian se pone pálido y Eileen dice que de eso quería hablar, que desactivaron la barrera y que era posible que aparecieran demonios y le pregunta cuál fue su razón para evitarla. Un grito se escucha, y un caballero sale volando contra una pared. Julian lo reconoce como Heinrich y mira asustado al demonio, tras lo cual alguien grita que es un demonio de 2 cuernos. Julian al ver al demonio, piensa que no es un demonio sin cuernos o de solo uno, sino uno de 2 cuernos, siendo eso una variable. Eileen se acerca corriendo y pregunta qué está pasando, a lo cual Julian le dice que retroceda ya que es peligroso, y ella al ver al demonio, se paraliza y se pregunta cómo es posible que un demonio tan fuerte aparezca de repente, y asustada se pregunta qué puede hacer ahora, ya que entre los hechizos que tiene disponible en el momento, ninguno es adecuado para el combate. Además de que la piedra de resonancia todavía no está lista. En ese momento el demonio de 2 cuernos realiza un grito indescriptible, a lo cual pequeños demonios se mueven, lanzándose uno hacia Eileen, la cual lo mira sorprendida sin poder moverse, y es en ese momento donde Julian corta al demonio. Él le dice a Eileen que se concentre, siendo lamentable que se deje afectar tanto. Seguido él le dice que se encargará del demonio y le pregunta si puede cumplir con su deber, a lo cual ella le pregunta a qué se refiere, y Julian le responde que ella debe encargarse de la piedra de resonancia, y su deber de él es escoltarla. Tras eso le pregunta si se olvidó de su deber por estar muy sorprendida, lo que provoca que Eileen se enrojezca, y seguido le responde mientras se va, que solo le tomará 7 minutos, tras lo cual llama a Julian gafas de cristal, lo que lo confunde, y estando totalmente sonrojada y nerviosa, le dice que no se lastime, ya que no tiene magia de curación. Julian se dirige al demonio y le responde que sería más difícil si se lastima ella, mientras piensa que a pesar de lo que dijo, tiene miedo.
sin poder imaginar que tendría que enfrentar tan pronto a un demonio de 2 cuernos. Tras eso se dice que debido a que hay mucha gente no puede huir, ya que si lo hace los rumores volverán a correr, así como las sospechas. Seguido piensa que si fuera el Julian original, ese demonio no sería nada. En ese momento una voz le dice que espere, tras lo cual aparece Fern, liderando a los caballeros de la Orden del León Azul, el cual le dice a Julian que ellos se encargarán de eliminar al demonio, tras lo cual Fern se lanza a atacar, y seguido los demás caballeros lo rodean mientras también atacan. Fern piensa positivo que las cosas van bien, siendo una estrategia viable el ir desgastándolo poco a poco, tras lo cual se voltea a mirar a Julian y burlonamente le pregunta si tiene miedo del demonio de 2 cuernos, diciéndole además que no parece ser el verdadero Julian, a lo cual él piensa que tiene razón, y Fern sorprendido lo mira, mientras se pregunta si está sonriendo. Julian por su parte sonríe fríamente, mientras se dice que ahora él es Julian, y si fuera el verdadero, una situación de vida o muerte como esa, sería divertido para él. Seguido libera una fuerte aura azul, tras lo cual se activa su característica espadachín nato, y Julian se lanza a atacar, realizando un poderoso corte de mana que desgarra el cuerpo del demonio. Fern sorprendido se pregunta si es posible realizar un daño tan grande con un solo corte, siendo imposible de creer para él, tras lo cual Julian sonríe aterradoramente, y piensa que su ataque está funcionando. En ese momento él da otro salto y se acerca al demonio, tras lo cual realiza varios cortes, mientras se ríe, pero en ese momento el demonio de 2 cuernos reacciona, y antes de que Julian pueda esquivar, es golpeado por el demonio, siendo enviado a volar. Julian vomita sangre por el golpe, y al caer, piensa que le duele tanto que incluso respirar le cuesta. Tras eso se dice que incluso una lombriz se retuerce si la pisan, así que si ese es el caso entonces. En ese momento el demonio ataca, destruyendo todo el suelo. Los caballeros se quedan sorprendidos de que Julian haya sido vencido, pero Fern se ríe mentalmente de que era imposible para Julian el capturarlo solo, así que ahora él debe tomar el mando. En ese momento un caballero grita que miren hacia allá, a lo cual Fern voltea sorprendido, y una figura aparece detrás del polvo. Una luz azul brota de la espada, a lo cual un caballero lo reconoce, diciendo que es la espada de luz lunar, siendo Julian quien aparece, al mismo tiempo que se muestra un mensaje del sistema, diciendo que se activó de forma incompleta, la espada de luz lunar. Un caballero dice que es la legendaria espada de luz lunar de la cual solo había escuchado rumores. Mientras tanto, Julian piensa que ni siquiera es un cuarto de la verdadera espada de luz lunar, pero como una desventaja sigue siendo suficiente. Seguido Julian ataca al demonio mientras sonríe malvadamente, a lo cual el demonio de 2 cuernos ruge y ataca a Julian, el cual esquiva el ataque, mientras piensa que son ataques torpes, pero afilados, e incluso así, puede verlos todos, porque él es Julian. Tras eso decide activar su habilidad perspicacia, con la cual sonríe mientras se prepara para recibir los ataques del demonio, y seguido, con movimientos precisos los esquiva todos, mientras se genera una marca en sus ojos. Los caballeros se sorprenden al verlo esquivar todos los ataques, a lo cual Fern consternado, dice que ese es Julian de los ojos cerrados. En otro lugar, el cristal de resonancia comienza a repararse, y Eileen se dice que está listo, tras lo cual se acerca a la ventana y grita que la barrera se reactivará dentro de poco. En ese momento el demonio de 2 cuernos se ve paralizado por los cristales, tras lo cual Julian le dice que bajó la guardia y mientras se acerca por detrás continúa diciendo que tomó una decisión tonta, y bajo la mirada asustada del demonio, él realiza un corte en zigzag, el cual cubre todo el cuerpo del demonio, lo cual deja sorprendidos a Eileen y los caballeros, y el demonio de 2 cuernos termina siendo partido por la mitad, al mismo tiempo que Julian envainaba su espada. Bajo la mirada de los caballeros, Julian se pregunta si funcionó, y mientras empieza a caminar, los caballeros lo miran aterrados, a lo cual él piensa en la atmósfera, y seguido se dice que es de esperar, ya que Julian es un villano, así que es natural temer al poder abrumador. En ese momento alguien lo llama, a lo cual él responde confundido, y un caballero sujeta su mano y le da las gracias, lo que lo deja en shock. El caballero se muestra agradecido, mientras los demás caballeros vitorean por Julian, diciendo que se salvaron por él, y era de esperar de su parte. Julian piensa que no vio venir esto,
y en ese momento Fern se acerca y le dice que hizo un buen trabajo, a lo cual Julian lo reconoce y Fern desvía la mirada nervioso. Julian le pregunta si se puede encargar del informe, ya que él no está acostumbrado a esas cosas, lo que él acepta nervioso, mientras piensa que él está en un nivel diferente a todos los demás nobles, luciendo muy tranquilo tras derrotar a un demonio de 2 cuernos, siendo demasiado inhumano para Fern, lo cual lo dice de una forma increíble. Julian se acerca a un lago estando solo, tras lo cual cae al suelo y suelta un suspiro, mientras se dice que eso fue muy peligroso, y seguido piensa que sintió el miedo, odio y desesperación al enfrentar a un demonio, siendo el combate real, mucho más brutal de lo que imaginaba, al punto de hacerlo temblar, además de la sensación de cortar el cuerpo de un demonio. Tras eso se pregunta si el Julian original siempre vio normales esa clase de cosas, y seguido piensa que ahora él mismo tiene miedo de sí mismo, ya que está actuando muy bien el papel de Julian, y mirándose en el lago, se pregunta si la mente cambia cuando el cuerpo lo hace, tras lo cual se pregunta hasta dónde llega el poder de Julian. En ese momento él activa su sistema, y observa la habilidad que desbloqueó esta vez, la cual es una combinación del conocimiento de Les y Hu, y la experiencia de Julian, siendo ese el rasgo percepción, la cual es una habilidad que mejora su ojo para los detalles, así como permite mejorar la capacidad de sentir las emociones de los oponentes, además de que causa daño adicional a quienes le tienen miedo. Julian al ver la habilidad, piensa que esa habilidad se combinó para revelar debilidades, además de que les será útil para despejar las sospechas de las personas, siendo su siguiente problema la espada de luz lunar incompleta. Julian desenvaina su espada, y piensa que incluso dañó la hoja, ya que para activar la espada de luz lunar, tuvo que verter una gran cantidad de maná en la espada de una vez, pero incluso así, tanto el poder como la estabilidad no alcanzan los niveles de la espada de luz lunar completa. Tras eso se dice que todo trata sobre la estabilidad, y seguido sonríe al pensar en un buen método. En un lugar diferente, en una sala hay reunidos varias personas encapuchadas, a lo cual alguien abre las puertas de la sala, siendo ese lugar el consejo de ancianos nobles. Uno de ellos les dice a los demás que se sienten, tras lo cual se dirige a Erand y le pregunta si Julian ha descubierto su plan, a lo cual Erand tiembla asustado. Erand le dice que así es, y asustado continúa diciendo que ese debe ser el caso, a lo cual el anciano noble le responde que siempre supo que su incompetencia los terminaría perjudicando, y si no fuera por su linaje de la casa Hyun, ya se habrían deshecho de él, a lo cual Erand se disculpa, llamándolo señor Orun. Otro de los ancianos nobles, le dice a Orun que últimamente los ojos cerrados han estado actuando de forma extraña, habiendo sido informados de que ellos han presentado una propuesta secreta a la familia imperial, la cual menciona que los ojos cerrados no se hacen responsables de lo que les suceda a los postulantes, así que incluso si hay bajas, serán declarados inocentes en nombre del imperio. Orun se sorprende al escuchar esa declaración, y uno de los ancianos nobles golpea la mesa, y reclama que eso es aceptar las declaraciones de Julian, y seguido los demás ancianos también insultan a Julian por querer advertirles. Entonces uno de ellos le dice a Orun que eso podría ser una oportunidad, a lo cual Orun le pregunta a qué se refiere, y le pide a Aiden que se explique, el cual responde que hasta el momento Julian solo ha seguido las órdenes de la familia imperial, pero ahora si está empezando a actuar y pensar por su cuenta, entonces eso se convertirá en una variable, la cual podría ser más útil de cuando lo exiliaron al frente del norte, pudiendo surgir un uso mucho mejor para él, así que les dice que por él momento solo observen a Julian. Uno de los ancianos le pregunta enojado si deben dejarlo por su cuenta, a lo cual Aiden sonríe y le dice que sí, y que por ahora esperen un poco. Julian en su oficina, se sienta agotado y piensa que a pesar de que la misión solo duró unos días, quizás porque vertió demasiado maná, se siente agotado. Él entonces comienza a mirar feliz sus orquídeas, y piensa que ver su habitación redecorada a su gusto, le da tranquilidad, además de que las orquídeas traen paz, incluso al cuerpo monstruoso de Julian. Tras eso, él desvía su mirada, y piensa que ganó más de lo que esperaba por la misión, no solo actuando lo suficientemente bien para despejar las sospechas de las personas, sino que incluso, posiblemente pudo ganar una forma de completar la espada de luz lunar, tras lo cual saca una gema roja de un cofre y lo observa fijamente.
Julian entonces piensa que la idea se le ocurrió tras ver la piedra de resonancia, y menciona que en el mundo del juego, toda sustancia puede contener maná, especialmente las gemas producidas en el Imperio, teniendo la mayor conductividad y capacidad de maná, siendo esa una de las razones por la que las piedras de resonancia están tan bien refinadas. Así que tomando el concepto de canalizar maná en una piedra de resonancia, un medio entre su cuerpo y la espada, así que se pregunta si puede usar la gema para que sirva como conducto de maná. Julian entonces se dice que tendría que asegurarse que la gema resuene con su maná, aún así, tendría que encontrar una única gema adecuada, tras lo cual emitiendo maná en la gema roja, la termina destruyendo. En ese momento Julian se da cuenta que se concentró demasiado, así que se pregunta si ya es hora de comer, tras lo cual su puerta es tocada, y Julian se pregunta si es el mayordomo, y le dice que pase, pero quien se muestra es Raslot, quien saluda a Julian rígidamente, el cual piensa que Raslot aparece mucho últimamente, y él le comunica que la comandante quiere que pase por la Secretaría Imperial y presente el informe directamente. Julian le pregunta si tiene que ser personalmente, lo que Raslot confirma, a lo cual Julian se levanta y le dice que entiende, y se acerca amigablemente y le dice a Raslot que devuelva las gemas en la mesa al almacén donde estaban, mientras piensa que desafortunadamente tendrá que completar la espada de luz lunar en otro día, y se pregunta si ellos tienen tanta curiosidad por su estado, para convocarlo personalmente. En ese momento Raslot llama a Julian agitado, y éste le pregunta si necesita algo más, a lo cual él le pregunta qué debe hacer con la gema dañada, y Julian le dice que lo tire, lo que Raslot acepta sorprendido, mientras piensa que es un desperdicio. Ya en la Secretaría Imperial, Julian ingresa y piensa que a diferencia del edificio de los ojos cerrados, ese lugar luce increíblemente lujoso. Él entonces se presenta con un recepcionista y le dice que viene a ver a señor Seden Orbian de la Secretaría. El recepcionista entonces le dice que el señor Seden se encuentra con un invitado, así que le pide que espere en el salón, a lo cual Julian le dice que entiende, y piensa que para hacerlo esperar, el invitado debe de ser de un rango más alto que él. Tras eso entra al salón y piensa que es extravagante y que nunca lo había visto en el juego. En ese momento él nota una espada, y tras tomarla, se pregunta cómo pudieron dejarla descuidadamente en un lugar como ese, además de que no encaja para nada con la decoración lujosa, siendo tosca, pero se puede notar que quien la usa tiene gran habilidad, tras lo cual lee una inscripción que dice que un cuerpo fuerte, alberga un espíritu fuerte, a lo cual Julian se da cuenta de quién puede ser la espada. Es ahí cuando alguien le dice que suelte la espada y seguido lo llama traidor, a lo cual Julian reconoce la voz, y piensa que incluso si no voltea, puede reconocer de quién es. Una mujer le dice que esa espada es un regalo del maestro de ambos, y Julian la describe como una noble hija de la prestigiosa familia de caballeros del Imperio, la casa Rondovel, además de ser una de las principales discípulas de Hayden Reich, siendo que en el juego, ella muere a manos de Julian Clifford Plason, siendo ella Linne Rondovel, una querida compañera discípula de Hayden, siendo ella posiblemente la clave para escapar del mundo del juego. Linne Rondovel una vez más se describe como hija de una prestigiosa familia de caballeros, así como una de las discípulas de Hayden Reich, siendo ella capaz en el futuro de superar a Julian, poseyendo una apariencia sobresaliente y habilidades de alto nivel, además de que debido a su personalidad, siempre se llevó bien con el protagonista Hayden Reich, además de que siempre fue un personaje que estuvo en los primeros lugares de las encuestas de popularidad de los jugadores, pero Julian piensa que él no es Hayden Reich como cuando jugaba, sino Julian, tras lo cual ve el color del asco emanar de Linne. Ella le pregunta qué pensaba hacer con la espada de su maestro, a lo cual él responde que solo la revisaba, y se pregunta si debería provocarla un poco para obtener información. Julian entonces le dice que no esperaba que la Linne anduviera dejando su espada en cualquier lado, a lo cual ella le responde que a diferencia de él, su maestro le enseñó a no llevar su espada como un salvaje por el palacio imperial, como él. Julian piensa que cayó en su trampa debido a su personalidad recta y sincera, y seguido le dice que el primer visitante debió ser el espadachín Hayden Reich, a lo cual ella con una mirada afilada le pregunta qué tiene que ver eso con él. Julian entonces se ríe y le dice que solo preguntaba ya que él también fue su discípulo,
Y seguido piensa que ella no debe tener buenos sentimientos hacia él, así que necesita averiguar qué tanto resentimiento guarda hacia Julian. Lynn entonces aprieta la empuñadura de su espada, y le pregunta si cree que puede preguntar lo que quiera solo por tener boca, mientras emite el color de la ira. Julian piensa que tal como imaginaba tiene mucha ira hacia él, y que quisiera disculparse en nombre del Julian original. En ese momento alguien abre la puerta del salón, y se dirige hacia Lynn, diciendo que deben ir hacia la oficina del secretario. Ella entonces se despide y por último le dice que espera que nunca tengan que volver a encontrarse, pero en ese momento el ayudante le dice a Julian que también tiene que acompañarlos, lo que deja mudos a ambos. Julian entonces piensa que debe actuar descaradamente como el Julian original y le dice a Lynn que no sea tan fría, ya que comparten el mismo maestro, a lo cual ella se enrojece sin decir nada. Julian imagina que podrían encontrarse con ese maestro, tras lo cual Lynn le dice que él ya no es su maestro, y si llega a mencionarlo una vez más, debe prepararse, a lo cual Julian piensa que se encontrará con su personaje favorito, mientras posee el cuerpo de quien lo traicionó, sintiendo una mezcla de emoción y tensión. Al llegar a la oficina del secretario imperial, un hombre saluda a ambos, y le dice a Julian que la familia imperial se encuentra alborotada por su reciente misión, donde logró derrotar a un demonio de 2 cuernos, a lo cual Julian se ríe y responde que fue un buen calentamiento. En ese momento Lynn lo interrumpe y le pregunta dónde está su maestro, a lo cual Julian también piensa que tiene expectativas de conocerlo, pero el secretario le dice que el caballero Hayden Reich le confió la misión a Lynn y se marchó antes, lo que sorprende a ambos, y seguido el secretario le dice que sería bueno que el caballero Julian la acompañe. Lynn le dice que no puede trabajar con ese traidor, pero el secretario le responde que Hayden pensó que sería demasiado peligroso para ella sola, así que pidió que alguien del palacio la acompañara, así que es ventajoso que Julian de los ojos cerrados esté disponible. Julian por su parte se pregunta qué está pensando Hayden, y el secretario continúa diciendo que deben investigar los barrios bajos de la capital. Julian entonces piensa que no puede hacer nada con que su personaje favorito se haya ido, así que debe seguir actuando como Julian, y pregunta por los barrios bajos, y qué razón hay para preocuparse por los miserables plebeyos. El secretario entonces responde que hay información sobre la aparición de un demonio, y si la familia real interviene en los barrios bajos habrá oposición, así que ellos son perfectos para la tarea, ya que incluso si son caballeros, uno pertenece a los ojos cerrados y la otra es una caballero de la academia. En ese momento se describe a los barrios bajos como un vestigio de cuando el imperio unificó naciones por la fuerza, siendo un lugar formado por personas de distintos países que se negaron a vivir bajo el dominio imperial, teniendo claramente mala relación con la familia imperial, así que enviar a alguien neutral como son los ojos cerrados tiene sentido. Pero si Lynn como discípula de Hayden muestra un rendimiento superior a Julian en la misión, entonces la sucesión del título de espadachín sagrado podría desviarse. Julian entonces piensa que es molesto colaborar con ella, pero como un perro del imperio, no tiene opción de negarse. Él entonces acepta la misión, lo que sorprende a Lynn, quien le grita al secretario que no quiere hacerlo, a lo que Julian piensa que quisiera decir lo mismo. Es en ese momento que el secretario le dice que es una petición directa del maestro Hayden, lo que paraliza a Lynn, y Julian le pregunta si va a desobedecerlo, a lo cual ella duda en responder, y tras un momento de silencio, acepta la misión. Julian al verla, está seguro de que ella aprovechará la misión para vigilarlo, y piensa que ahora mismo no tiene la fuerza para enfrentarla, y desea tener una joya que se adapte a su mana, tras lo cual en ese momento nota sorprendido la joya en el cuello de Lynn, y siente algún tipo de shock, lo que le lleva a preguntarle agitado a Lynn, ¿qué tipo de joya tiene? A lo que ella responde que es una piedra de luna. Acto seguido, la piedra de luna reacciona al maná de Julian y comienza a brillar, a lo cual Lynn le pregunta qué hizo, mientras se sorprende de que la piedra brille, y él se disculpa diciendo que no pudo evitarlo al sentirse tentado. Julian entonces piensa que al reaccionar a su maná, trató de infundirle algo de poder mágico, estando seguro que esa piedra es la respuesta que busca y está decidido a hacerla suya. Luego de eso, Julian ingresa a un edificio, y el recepcionista le reconoce y lo saluda, además de preguntarle si busca algo.
Julian le dice que busca una joya que sea compatible con su maná, y le pregunta si tiene piedra de luna, y el recepcionista nervioso le dice que en su tienda no manejan esa piedra, y posiblemente en ningún otro lugar tampoco, ya que a menos que sean coleccionistas no hay demanda, además de ser difíciles de extraer, siendo esa razón por la que no se comercializan. Julian agitado piensa que está en un gran problema si no lo consigue y completa la espada de luz lunar antes de su misión con Lynne, y con una mirada feroz le pregunta al vendedor si no lo puede conseguir, lo cual asusta al vendedor, quien en lágrimas piensa que no puede tratar a Julian como un cliente cualquiera, y asustado le dice que puede conseguirlo con un poco más de tiempo. Julian se encuentra aliviado, pero aún con una mirada feroz le dice que lo consiga rápido, a lo cual el vendedor asustado le dice que lo buscará por todo el país lo más rápido posible, a lo cual Julian piensa que es un problema ya que Lynne se dará cuenta de que la espada de luz lunar está incompleta, así que por lo menos debe conseguir una joya provisional que usar. Y de esa manera llega el día de la misión, y Julian decepcionado piensa que no pudo conseguir la piedra de luna, y se ríe diciéndole a Lynne que algún día entenderá la belleza de las joyas, la cual le ignora y le dice que es momento de irse, pero Julian le dice que por esa dirección no es, lo que provoca que Lynne lo mire confundida, y el emocionado por hablar de sus conocimientos del juego, le comenta sobre que los letreros no son confiables, ya que el camino está enredado hacia los barrios bajos, pero Lynne le responde que prefiere confiar en los letreros que en él, a lo cual Julian piensa que tiene sentido, pero la dirección por la que quiere ir, es donde está el llanto de los novatos, el cual los desarrolladores del juego admitieron ser un camino difícil que atravesar. Lynne entonces le dice que no caerá en sus engaños, ya que está segura que siendo él un traidor, querrá que ella como discípula del actual santo de la espada fracase, y seguido le dice que ella no es como él, y sin duda será la siguiente santa de la espada. Julian entonces piensa que hay un malentendido, y por si fuera poco, la misión tampoco será fácil. Mientras avanzan, Julian le pregunta a Lynne si realmente va a seguir ese camino, a lo cual ella le dice que hay un mapa por una razón, y seguido le pregunta si alguna vez él ha ido a ese lugar, a lo cual él piensa que Leslie Hu sí ha estado ahí, pero el verdadero Julian no, así que no sabe qué responder, por lo cual le pregunta a Lynne qué opina, y ella piensa que está evitando su pregunta y seguido le pregunta cómo buscaría el camino él, a lo cual Julian sonríe y le dice que por instinto, lo que obscurece la expresión de Lynne, quien suspira y le dice que vaya cada uno por su lado, pero Julian le responde que la Orden Imperial dice que trabajen juntos, y seguido le pregunta si acaso Hayden Reich es más importante que la Orden Imperial. Lynne se enfada y le dice que no diga el nombre de su maestro con su boca, si tiene algo de dignidad, y piensa que se está poniendo muy emocional, tras lo cual se dice que sabe que Julian está por encima de ella, recordando que siempre la comparan con él a sus espaldas, siempre diciendo que si fuera Julian, podría hacerlo, pero eso no importa ya que ella es la mejor discípula del Santo de la Espada, así que demostrará la diferencia entre ellos en esta misión. Tras eso su mirada se oscurece y mira confundida un letrero, el cual dice 011C, a lo cual ella no lo puede creer. Julian le pregunta si pasa algo, y ella responde que no es nada, y comienza a preguntarse consternada, si realmente es como dijo el traidor, y los letreros son un desastre. Seguido ve un letrero que dice 01A, y estupefacta se dice que han regresado al principio, a lo cual Julian se ríe dándose cuenta que regresaron al principio. En ese momento un hombre la llama, y le dice que ha observado que han estado dando vueltas durante un rato, así que sabe que es su primera vez en el lugar, a lo cual Lynne le pregunta si conoce el lugar, lo que él confirma, y les dice que puede mostrarles el lugar, pero deben comprarle una bebida, lo que ella acepta. El hombre se presenta como Baden, y Lynne hace lo mismo, a lo cual él mientras se ríe se da cuenta que es de la familia Rondovel, y piensa que pescó a alguien grande. Julian siente algo extraño y cuando trata de presentarse, Baden le dice que no le interesan los nombres de hombres, a lo cual Julian se pone pensativo y siente que ha escuchado el nombre Baden en algún lugar antes, pero ya que no puede recordarlo, imagina que no debió ser un personaje importante. Ellos entonces entran a un recinto, y Baden llama al barman y le dice que le sirva una bebida a todos, a lo que Julian se pregunta si va a beber antes de guiarlos. El barman les pregunta de dónde son,
y Linne le responde que de la capital del imperio, a lo cual el barman le dice que entonces serán 30 monedas por cada uno, lo que sorprende a Linne, y Baden le pregunta si no tiene el dinero, y que los precios son elevados por esos lugares, pero Linne lo niega, y mostrando una bolsa llena de monedas de oro, le dice que no esperaba que fuera tan barato, a lo que Baden piensa que era de esperar de una familia noble adinerada, y que esa puede ser una oportunidad de oro. Él entonces se acerca al barman y le susurra que le dé a ellos 2 jarras de licor más fuerte que tenga, y una vez que se emborrachen les quitará todo, lo que el barman acepta. El barman entonces sirve las copas y les dice que pueden tomar su licor más fino, y bajo la mirada codiciosa de Baden, Linne intenta tomar, pero Julian le quita su jarra y le dice que espere mientras mira el licor. Él entonces le pregunta a Baden si manipuló las bebidas, a lo que el agitado le pregunta qué está diciendo, y Julian le dice que entonces lo beba, o si no, le pregunta si quiere que él se lo dé. En ese momento Linne le grita que se detenga y lo llama por su nombre, a lo cual Baden lo reconoce nervioso, y el barman asustado le pregunta si trajo al perro imperial hacia su establecimiento, y le pregunta qué van a hacer ahora. Baden sudando le dice que está bien, y piensa que siempre mantiene a varios subordinados en ese bar, siendo solo los monstruos más fuertes de los barrios bajos, además de que él también es muy fuerte, tras lo cual saca un cuchillo de su ropa. Julian con su maná rompe la jarra y le dice que eso es todo el tiempo que le puede dar, y seguido le pregunta si va a atacarlo. Uno de los subordinados de Baden se lanza con una espada pero Julian lo sujeta del cuello antes, y se lo lanza a otro bandido que intentaba atacar por detrás. Linne por su parte, sacando su espada, pregunta qué está sucediendo, mientras los bandidos se ven intimidados solo por Julian, tras lo cual él les dice que no le interesan sus trucos, pero no quieren causar más caos en los barrios bajos, y sostiene un pedazo de vidrio en el cuello de Baden, lo que sorprende a los bandidos. Julian al verlos, se pregunta si todos son peones de ese bastardo, y sosteniendo el vidrio, le dice a Baden que haga retroceder a sus subordinados, ya que si no retiran su intención de matar, entonces todos terminarán como ese vidrio, hechos trizas. Baden entonces comienza a emitir el color del miedo, y les dice a sus hombres que retrocedan, lo que sorprende a algunos, pero él les ordena una vez más que se retiren, lo que ellos molestos y renuentes aceptan. Julian entonces le dice que fue muy cooperativo, y si responde algunas preguntas, garantizará su rendición segura, lo que sorprende a Baden, pero Julian le recomienda que se rinda antes de morir, y con su sonrisa aterradora, le pregunta qué hará, a lo cual Baden acepta rendirse.